En esta audioclase nos gustaría reflexionar acerca de la técnica del retest como complementaria a la administración del test de Bender. Bien, primero obviamente es importante destacar el porqué. El utilizar el retest, más allá de que presente o no presente sintomatología o indicadores de psicopatología, el material que estamos viendo, es importante ver la capacidad de autocrítica, la capacidad de mejoramiento, sobre todo obviamente cuando descubrimos que hay aspectos sintomáticos en la producción. Al observar este protocolo, ustedes podrán ver que algo que se destaca muchísimo es el tema de la compartimentalización, que es la división del espacio. En principio la persona dibujó la figura A, hemos numerado nosotros, como para que el que no está tan familiarizado con el número de la tarjeta de la figura a copiar pueda ir siguiendo la clase. La tarjeta A primero, después la 1, debajo de la 1 empieza a ser la 2, la 3, la 4, vuelve para la izquierda para hacer la 5 y la 6, y después en el otro archivo van a ver que la 7 y la 8 también sigue compartimentalizando. Lo que nos llamó la atención y que es lo que tratamos siempre de compartir, esos materiales que nos resultan interesantes, es que la compartimentalización también la utilizó como recurso gráfico en el retest. Eso es bastante inusual. Puede darse sí en la fase de copia, que es la que están viendo, es decir, cuando le pedimos a la persona que reproduzca cada una de las figuras, pero no suele aparecer en la fase de retest. Es importante destacarles cómo se administra el retest. Bueno, una vez que el evaluado terminó la fase de copia, generalmente le podemos usar un retest simple o un retest con un poco más de elaboración. En el retest simple, simplemente le vamos a decir que vuelva a rehacer algunas figuras, en general las que hemos visto que tienen valor sintomático. Por ejemplo, acá podríamos hacer reproducir la figura 3, la figura 5, que está aumentada. Bueno, y después cuando vean la 7 también, que tiene exceso de brechas, de separaciones en los puntos de unión. Bien, esa es una opción. La otra opción, que es la que solemos emplear, es la del retest un poquito más elaborado. Esto es, una vez que la persona terminó, aunque el Bender estuviera perfectamente ejecutado, siempre es bueno evaluar cómo la persona evalúa también su trabajo. Entonces podemos preguntarle, bueno, cómo se sintió, si hay algunas figuras que le resultaron más difíciles de copiar, o cuál es la que le resultó más sencillo. Una vez que le hicimos estas preguntas, después le decimos, bueno, considera que hay alguna que no semeja, o que no se parece tanto, o que le parece que está un poco modificada respecto a la figura que usted tenía que copiar. Y en ese caso, es importante valorar ahí cuál es el grado de autocrítica. Normalmente debería coincidir aquella lámina que nosotros vemos que tiene alguna característica en su ejecución, por ejemplo, que los ángulos no estén bien reproducidos, que las curvaturas estén aumentadas, con el criterio del propio sujeto. Esto nos hablaría de que hay una buena autocrítica. Entonces el retest, ¿qué nos va a permitir ver? Esa autoevaluación que hace el evaluado, y cuando le damos la opción, digamos, no la opción, sino cuando le pedimos que, bueno, vuelva a reproducir, por un lado las láminas que él seleccionó, más allá de que también a nosotros pueda parecernos que estaban bien. Eso es interesante porque muchas veces es propio de las personalidades obsesivas, como la famosa frase de limpiar lo limpio. Muchas veces el Bender puede estar perfectamente ejecutado y sin embargo la persona encontrarle defectos. Esto nos va a hablar de un exceso de autocrítica, que la persona, digamos, se juzga también muy excesivamente, que es característico a veces cuando hay una estructura con una sintomatología obsesiva. Bien, entonces, una vez que la persona dice, bueno, yo creo que esta y esta queda un poquito diferente, le decimos, bueno, le damos una nueva hoja, que sería la tercera hoja, que nosotros, como para que ustedes puedan visualizar, hemos puesto tercera hoja porque está administrado en una tercera hoja, y le hemos puesto retest para que puedan ver cuáles son las figuras que se les pidió a la persona, digamos, que evaluada, que rehaga nuevamente. Se le pidió la figura A, la figura 2, la 5, la 7 y la 8. Bien. Entonces, vamos a suponer que eligió tal o cual figura y nosotros consideramos a lo mejor que hay alguna otra más.
bueno, además de esa le sumamos la otra. En general el evaluador no suele preguntar por qué tengo que hacerlas, y en el caso de que haga esa pregunta, se le pone la figura en el ángulo superior izquierdo, como es en la fase de copia de administración, y se le dice, bueno, que las compare unas con otras y bueno, y que diga qué opina. Entonces ahí va a decir, ah, sí, me quedó más grande, más chico, esto. Bueno, una vez que pasamos a la fase de copia, ¿para qué nos va a servir esta cuestión de retest? Nos va a servir para ver que si hay alguna sintomatología, si se sigue conservando. En este caso, sí se sigue conservando. Vemos que la persona vuelve a reiterar la compartimentalización. Las figuras suelen ser más pequeñas. Mejoró un poquito la figura 7. Fíjense que la pueden ver en la parte de arriba. Estaba el hexágono, digamos, desplazado. Había muchas brechas, muchas separaciones en los puntos de unión. Y esta 7 está mucho mejor armada desde ese punto de vista de la continuidad de la figura, pero sigue siendo pequeña. Los ángulos de la figura 2 siguen con dificultades. Piensen que cada figura tiene una angulación, bueno, que esto obviamente tiene una lectura psicológica. Tampoco está muy bien reproducido el ángulo de la 8, sobre todo el ángulo izquierdo. Bien, mejoró un poquito también la figura 7, que no está tan cuadrangular la figura. Bien, pero lo significativo entonces es que se mantiene la compartimentalización. ¿Qué nos da cuenta y por qué se trata de una compartimentalización secundaria? Esto también lo hemos trabajado en otros materiales. Primaria es cuando primero divide la hoja y después dibuja. Y secundaria es cuando primero dibujó, más allá de cuántas figuras, y después empieza a dividir la hoja. Esto es lo que hizo la persona. Después de que hizo la A y la 1, dividió la hoja y después progresivamente fue dividiendo el resto. La compartimentalización nos da cuenta de aspectos defensivos, de desconfianza, una tendencia a aislarse también, afrontamientos mucho más evasivos. Como vemos, es importante la administración del retest para corroborar determinadas hipótesis de personalidad y en el caso a veces cuando hay indicadores más orgánicos también corroborar si estos están realmente presentes.